Quiero que vayamos a Mateo capítulo 14 y versículo 22 y ahí vamos a meditar un momentito en la palabra del Señor. Mateo 14, 22. Gloria a Jesús. Lo que tienen la versión Reina Valera, ¿cómo dice el título del pasaje? Jesús anda sobre las aguas. ¿Es natural eso, iglesia? ¿Es natural que una persona ande sobre las aguas? No, porque se rompen las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Más que todo la ley de la gravedad. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Yo leo el 22. Ustedes me ayudan con el 23. Vamos a leer hasta el 32, donde termina, 33, donde termina la idea. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, o sea, si no eres un fantasma, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, oiga bien, hasta cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Leemos todo el 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, queremos poner en tus manos, Señor, la predicación de esta noche, mi vida y la vida de mis hermanos que se han congregado. Habla a nuestros corazones, Señor, habla a nuestras vidas, y que el poderoso nombre de Jesús sea exaltado, oh Dios, a través de nosotros, a través de nuestro buen testimonio. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta no es una parábola, esta es una realidad. Esto es algo que sucedió. O sea, del montón de milagros que el Señor hizo, este es uno de ellos, es fuerte. Hermanos, el propósito de leerles esta porción es que ustedes agarren fuerza, agarren ánimo, que ustedes, hermanos, se proyecten, que ustedes no comiencen el año 2026 como quizás terminaron el 2025 con más preguntas que respuestas, quizás no viendo puertas abiertas, con amenazas. Y este pasaje que hemos leído nos dice claramente que nosotros podemos confiar en el Señor aún en situaciones que nosotros ya no podemos controlar. En los primeros versículos dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él
a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acababa de suceder un gran milagro. En ese capítulo, esta porción también está en Juan 6. Acababa él de darle de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que normalmente son más. Entonces, fue un trabajo fuerte, hermano. Imagínense 5,000 hombres, cuántas mujeres habían, cuántos niños habían. Fue un trabajo muy fuerte. Y los discípulos se encargaron de organizar a esa multitud. Jesús les dijo, mire, organícenlos de 100 y de 50, porque Jesús es bien ordenado. Jesús es bien organizado. Les dijo, así como están no les podemos dar comida, organícenlos de 50 y de 100. Y entonces el trabajo fue fuerte. Después les tocó repartir la comida. ¿Cuántos peces eran? ¿Alguien sabe? El día de la comida milagrosa, ¿cuántos peces fueron según el relato bíblico? Y panes fueron 5. Entonces, con eso, hermano, en las manos de Jesús, un milagro tremendo. Entonces, Él los manda adelante y les dice, vaya, mire, ustedes han trabajado bastante. El versículo 1, el versículo 22, les dijo, entren en la barca y váyanse para la otra ribera, váyanse para Capernaum. Y yo me voy a encargar de despedir a la gente. Entonces, hermano, Jesús comenzó, vaya, y el culto ya terminó, ya les dimos comida, regresen a sus hogares. Y comenzó, mientras los discípulos que habían trabajado fuertemente, dice que agarraron la barca y se fueron para el otro lado. Pero el 23 es un detalle, hermanos, que se los quiero yo como subrayar, porque nosotros en este mes pues queremos hacer eso también. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús al final de la jornada fuerte fue a orar. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús acaba de hacer un gran milagro. Pero cuando termina la jornada, Jesús en su forma física está consciente de que necesita la oración. ¿Por qué? La oración, hermanos, es un recargar de pilas. La oración es pedir el auxilio de Dios. La oración es una conversación donde yo llego donde Dios y le digo, Dios, te necesito. En la parte humana Jesús estaba agotado. Entonces Él fue a orar. Yo estoy seguro que muchos aquí cuando están agotados pues beben taurina, ¿verdad? O beben otras cuestiones que son altamente peligrosas. Las bebidas, esas bebidas energizantes son peligrosas. Se ha comprobado que tienen el equivalente a 10 o 12 tazas de café. Esas bebidas que muchas las ocupan para jugar, se toman un Sutaurus, ¿verdad? Y el problema es que eso es peligrosísimo. Entonces, algunos dirían, no, eso me cae bien a mí porque yo juego con más energía, pero el bajón que viene es peligroso. Jesús no. Hermanos, en este mes nosotros le vamos a dar mucho énfasis a orar. Los sábados que vengan, le vamos a decir, hermano, busque su lugar y usted va a orar, le va a decir al Señor sus necesidades. Hermano, pero aunque sea 5 minutos, 10 minutos, pero rompa eso que hay algo allá adentro que le dice que no ore. Rompa eso que le dice que cuando en la iglesia dicen oremos, usted sale para afuera, se va para el baño, está sentado ahí con el celular mientras pasa la oración. Hoy no. Hoy enfrente esa situación. Dentro de usted dígale, bueno, Señor, el año pasado yo me la pasé huyendo de la oración, pero hoy no quiero huir. No sé qué decir, pero yo me quiero arrodillar. ¿Por qué? Ese es un acto de obediencia al Todopoderoso. Entonces, el versículo 23 dice que Jesús se fue a orar solo. Se fue al monte a orar.
Entonces, hermanos, si el propio Dios Todopoderoso, hecho hombre Jesús, necesitó recuperar fuerzas, recuperar positivismo, recuperar optimismo, recuperar buen pensamiento a través de la oración, lo hizo para marcarnos un modelo que cuando ustedes estén pasando situaciones complicadas o amenazas, ustedes sepan que por milagro de Dios vinieron a dar a una iglesia donde se les dice que podemos orar, que podemos buscar el rostro del Señor. No crea, hermano, que nosotros le vamos a arreglar el problema arreglándole actividades. Que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Hoy el culto, hermano, no vamos a hacer. Hoy en el culto vamos a hacer competencia. Vamos, no. Los cultos no son para entretenernos o divertirnos. Mire, ahorita son las 6 de la tarde. Han pasado 18 horas. El Señor usted solo le va a dar hora y media. Pero han pasado 18 horas que usted las pudo ocupar en lo que quisiera. Entonces, así como le puso mucha gana a lo que hizo de las 18 para atrás, pues hoy concentrémonos en el Señor. Jesús oraba. Si usted no tiene esa costumbre, pues hoy le vamos a dar 5 sábados para que usted cuando venga busque su lugar y ore y busque el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a tomar nuestros lugares, los lugares de los que ya estamos viejos. Ustedes los van a tomar. Y si el Señor me ha puesto aquí a predicarles, es porque cuando yo tenía su edad, mucho más joven todavía, pues a mí me dijeron que orara. Y yo hice caso, yo oré. Y establecí una rutina de oración y yo he visto la mano de Dios como usted no tiene una idea. Dios ha abierto puertas que de otra forma no se hubieran abierto. Entonces, hermano, si el propio Señor oró, nosotros tenemos que orar. Dice el final del versículo, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Digamos que la tarde, lo que quedó de la tarde, el Señor fue a orar. Pero le llegó la noche orando. Y oiga bien, él comenzó en la tarde orando. Llegó la noche orando. Dice que él estaba solo. Ahora bien, leamos el versículo 24. Leamos el versículo 24. Lo vamos a hacer un poco interactivo para que nosotros podamos. Hermana Karen, léame el 24 en voz alta. Los demás escuchan. Ahí quedémonos. Resulta, hermanos jóvenes y los no tan jóvenes que estamos acá, el mar de Galilea estaba al final de una cordillera pelona. Es como que en esta cordillera de Apaneca, que tanto visitamos nosotros, al final estuviera un lago. Entonces eso hacía que el viento agarraba impulso por toda la cordillera y venía a bajar al Galilea. Eso generaba, hermanos, mucha tempestad de viento. Y esta vez, después de una mañana gloriosa, después de una mañana donde los discípulos vieron a más de 20,000 personas comer con 2 peces y 5 panes, de repente no sabían lo que le estaba esperando. Es probable que ellos iban sin Jesús. Jesús se había quedado. Entonces es probable que ellos iban comentando que era inexplicable lo que había pasado, que realmente Jesús había hecho una gran obra, que ni uno de ellos podía explicarse lo que había sucedido. Iban comentando. El problema fue que de repente el viento, cuando ellos iban ya en la noche, de repente el viento empezó a más fuerte y más fuerte, y ellos comenzaron a detectar que las olas eran más fuertes y golpeaban la barca o barza, como sea, ¿va? Pero golpeaban la barca.
Entonces, hermano, pasó algo. Ahí donde lo vemos. El viento era contrario. ¿Por qué Jesús dejó que se fueran solos? Acuérdense que habían 4 pescadores ahí. ¿Quiénes eran? Habían 4 pescadores. ¿Quiénes eran? Tenemos que ocupar algunos sábados para que ustedes conozcan la estructura de la Biblia. Habían 4 pescadores en medio de ellos. ¿Quiénes eran? Menciónenme uno. Pedro, Juan, Jacobo, falta uno. Es el hermano de Pedro, Andrés. Entonces Jesús los dejó ir, hermanos, porque sencillamente esos hombres habían tenido una empresa de pesca ahí. Esos hombres estaban acostumbrados, conocían bien el Galilea. Y Jesús se fue. El problema fue que ellos detectaron que de repente la ola iba siendo más grande y más fuerte, más grande y más fuerte. La barca podía ser una barca grande y alta, pero las olas eran más fuertes y más fuertes y más fuertes. Entonces, en el versículo 25, más a la 4ª vigilia, para que usted tenga una idea, en Israel le llamaban vigilias a un periodo de 2 horas. Métale plumas. Si la noche comenzaba a las 6 de la tarde, de 6 a 8 era la primera vigilia. De 8 a 10 era la segunda vigilia. De 10 a 12 era la tercera vigilia. Y de 12 a 2 era la 4ª vigilia. O sea que ellos no habían motores ni nada, habían remado, pero pronto el viento les era contrario y le llegó la medianoche tratando de mantener el rumbo, pero las olas eran demasiado fuertes. Y dice el versículo 25, más a la 4ª vigilia de la noche, más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús estaba allá orando, pero de repente ve que se está levantando una tempestad de viento e inmediatamente él se da cuenta que sus discípulos están en peligro. Entonces él deja de orar y comienza a caminar sobre las aguas a alcanzarlos. Quiero decirles, esta misma historia, hermanos, está en Marcos 6. Quiero que veamos un detalle en Marcos 6. Mateo, Marcos, vámonos a Marcos. Quiero que vayamos a Marcos. Es un evangelio pequeñito. Marcos 6. Dice en Marcos 6, 45. Dice, 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran dificultad, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hay otra versión que dice que ellos ya habían caminado 180, habían caminado cerca de 25 estadios, 25, 30 estadios. Esa medida, hermanos, en Israel medía 180 metros. Multiplique usted 30 estadios por 180, ¿cuánto le sale? ¿Alguien me puede hacer la multiplicación? Dice que ellos habían avanzado como de 25 a 30 estadios. Multiplíqueme 30 por 180 ahí en un teléfono. ¿Cuánto? 5.400.
O sea que ellos habían logrado avanzar 5 kilómetros con 400 metros. Esa distancia es la que Jesús caminó sobre el mar, desde la playa hasta donde ellos estaban. Dice que él, estando allá, se dio cuenta que tenían muchas dificultades para remar. ¿Qué lección saco acá yo y se le digo a usted? Que siempre que un hijo de Dios tiene dificultades con las tempestades de la vida, Dios inmediatamente se da cuenta y se acerca a usted para ayudarle. El problema es que muchas veces lo que estamos pasando es tan fuerte, ubíquese en cualquier área de la vida, es tan fuerte que a nosotros el dolor y la preocupación nos ciega el entendimiento y no nos damos cuenta que nosotros tenemos a la par a Jesús. El miedo y la dificultad hace que nosotros, hermanos, no nos demos cuenta que tenemos un recurso tan grande como es el Dios a quien venimos a alabar todos los sábados, y que Él inmediatamente, mi hermano, está dispuesto. Pero quiero decirle que aunque nosotros nos olvidemos de Él, Dios no se olvida de nosotros. Jesús no se olvida de usted. Si está pasando una dificultad en su vida, en su matrimonio, en su familia, y quizás usted esté viendo a quién le dice o qué hace, quiero decirle que el Señor Jesucristo ya sabe lo que a usted le está pasando, y no solo sabe, Él tiene la respuesta a lo que usted está pasando. No hay de otra. Entonces dice que en la otra lectura dice que él vio la dificultad. A la cuarta vigilia, a las 2 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Le pregunto, si usted hubiera estado en esa barca, son las 2 de la mañana, está oscuro, no hay lluvia, sino que lo que hay es una tormenta de viento, pero el viento está tan fuerte que está levantando olas y el agua está entrando a la barca. Y encima de eso, empapados, cansados, agotados, aparece una figura a medio mar. ¿Qué hubiera dicho usted? Algunos quizás ahí caen fulminados por el susto. ¿Por qué? Porque no era natural ni era lógico que a medio mar apareciera alguien. Entonces dice el versículo 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sido parte de esa barca, viendo que una figura medio blanca apenas se logra ver, y en medio de la borrasca, en medio de las olas altas, de repente pasa alguien frente a nosotros a medio lago, a medio mar? Hermano, a cualquiera se le paran los pelos. Entonces dice que ellos se asustaron, pero de una forma terrible. Se asustaron. Pero aquí hay otra lección que saco yo. Jesús aparece en medio de mis situaciones difíciles. Jesús aparece cuando yo ya no hay qué hacer. Entonces Jesús está con nosotros, hermano. Siempre va en auxilio prontamente de nosotros. En medio de las tormentas de la vida, mire, yo no tengo idea qué cosas van a suceder en el 2026, ni usted tampoco. Y no vaya a cometer el error de escuchar a esos que dan vaticinios en las redes, ¿verdad? Dice la fulana de tal, que es una vidente, que es probable que hoy sea la tercera guerra mundial, que dice no sé quién. No le haga caso, hombre. El único que conoce el día de mañana es Jehová, Dios de los ejércitos. Nadie lo conoce. Entonces, mis hermanos, no sabemos lo que espera, pero hagámoslo de Jesús. Enfrentemos el 2026 desde hoy, doblando las rodillas y diciéndole al Señor: Señor, ayúdame, guíame,
dame la fuerza, dame la sabiduría para poder enfrentar cada situación. Pero sobre todo, hermanos, nosotros necesitamos disciplina, diligencia y sabiduría. Esas tres palabras las hallé un martes y hay que darle el crédito a quien las dijo. ¿Verdad? Necesitamos eso. No podemos arrastrarnos por lo que trae el día. No, usted debe tener carácter. Usted debe tener las suficientes agallas para decirle no a lo que usted sabe que lo va a arruinar. Y a lo que lo va a edificar, si no tiene costumbre, si no tiene hábito, si no tiene disciplina, hágala. Y una de las cosas que nuestra mente rechaza es orar. Si nos dicen que vamos a hacer una dinámica y que vamos a brincar y que vamos a demostrar la inteligencia, la hacemos. La mente dice sí, da el ok la mente. Pero cuando nos dicen, hermanos, busque su lugar y vamos a orar, sentimos una balda de agua fría. Entonces necesita tener la disciplina personal para decir voy a orar. No sé cuánto tiempo, pero yo voy a orar. ¿Por qué? Porque los grandes hombres de fe y mujeres de fe de la Biblia se forjaron a través de una vida de oración. Entonces necesitamos eso. Es la única forma en que usted puede enfrentar todas las situaciones que van a amenazar su vida, su matrimonio y su familia. Bien, dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Terrible, ¿verdad? Ahora bien, en el versículo 27 pasa algo tremendo. En medio de aquello, la figura que iba algo lejos no les quitó la tempestad, sino que le grita y les dice: tengan ánimo. ¿Por qué? Porque estaban desanimados, porque estaban afligidos. Y le grita a él: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo quiero decir que el único que ocupa la palabra yo soy es Jehová. Solo él ocupa el yo soy. De ahí nadie más. Y le dijo: no teman, yo soy. No, hombre, cuando el fantasma les habló, les bajó un poco el miedo. Y dijeron: nos habló el fantasma. Pero hermanos, habían 12 en una barquita frágil, bien agarrado, tratando de achicar el agua y no podían. Era más la que entraba que la lograban sacar. Los 4 expertos tratando de mantener el rumbo, pero no podían porque el viento era difícil. De hecho, en Marcos dice que les era difícil remar. Hermanos, se van a presentar esas situaciones. Se van a presentar situaciones que van a tratar de llevar la vida correcta, pero las situaciones que se pueden presentar van a ser tan fuertes que va a costar remar. Entonces, cuando cuesta remar, cuando la remada nos agota, cuando la remada nos pone exhaustos, es cuando tenemos que pedir nuevas fuerzas al Dios Todopoderoso. No hay otra forma. Entonces, y por eso pues este mensaje, dije yo, no, este es el adecuado para que nosotros comencemos comenzó bien. Ahora, póngale la atención al versículo 28. Pero antes le voy a hacer una pregunta. Oyendo que la voz es de Jesús, ¿qué le hubiera pedido usted? Digamos que usted era uno de los 12, porque ahí iban 12 nada más, 13 con Jesús. ¿Qué le hubiera pedido usted? Mano Byron, ¿qué? Así como ser humano, ¿qué le hubiera pedido usted a Jesús al darse cuenta que posiblemente esa figura era Jesús? 1. Porque ya leyó. Mano Jonathan, normalmente, ¿qué le pedimos a Dios cuando vienen esas situaciones? Pues lo natural es que pidamos que calme la tempestad. Pero Pedro hace algo raro. Y esto es lo que hace diferente a los embajadores de Cristo de fe de los demás. Pedro se le queda viendo, y como para ellos es un fantasma,
le dice, si eres tú. ¿De dónde viene ese si eres tú? Porque ellos acaban de gritar un fantasma. Entonces Pedro se va a la orilla de la barca, no sé en qué dirección iba, y le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas a ti. Le pregunto, ¿es una petición correcta, sensata esa? ¿No cree que es una petición loca? ¿No cree que Pedro se iba a hundir por andar de atrevido? ¿No cree que Pedro estaba desafiándose? En ese momento lo que se necesitaba era que la tormenta se calmara. Pero Pedro no está interesado en que la tormenta se calme. Pedro está interesado en corroborar que el que está ahí realmente es Jesús. ¿Qué le parece? ¿No cree que necesitamos hacer esa clase de peticiones? ¿Cuál sería? Señor, aquí estamos todos muertos, pero yo quiero hacerte una petición. Y esa la puede hacer cualquierita de ustedes. Quiero pedirte, Señor, que en este año logremos tener unos 200 jóvenes en este lugar y que todos sean llenos de su presencia. Así como estamos, que ni amén dicen. Eso es una locura. Que a alguien se le ocurra pedir semejante cosa es una locura. Pero esa locura Dios la oye. Cuando hay alguien que hace peticiones, que va a desafiar su fe, eso le encanta al Señor. Porque lo único que Jesús pidió es que creyéramos en Él, para que todo aquel que en Él cree. Jesús no pidió otra cosa. No pidió una peregrinación, no pidió una cuota de por vida para lograr el cielo. Dijo, no hombre, si lo único que yo quiero es que crean. ¿Y cuáles son cuál fue la pregunta? ¿Qué debemos hacer? Le dijo alguien, para tener la vida eterna. Pues solo crean al que Dios ha enviado, les dijo. Creer, hermanos, creer. El evangelio es sencillo. Es sencillo cuando nosotros hacemos las cosas como Dios dice. El problema es que aún hasta los predicadores hemos complicado el evangelio. El evangelio es de venir, es de orar, es de leer la palabra, es de alabarle, es de limpiar el alma con su sangre preciosa, es apartarnos del pecado. Esa es la vida de cristiana. Muchas veces nosotros, hermanos, gastamos miles de dinero que no tenemos en congresos, en tal cosa. ¿Para qué? Para lo mismo. ¿Cuántos campamentos hemos hecho? ¿Cuántos retiros hemos hecho? ¿Cuántas cosas? Y mire cómo están. No hay resultados. Porque eso es lo que nosotros hicimos, no lo que Dios quería que se hiciera. Entonces, hermano, Pedro hace una pregunta tremenda. No quería estar dudando. Así que él se acerca a la orilla, pero fíjese que es bien vivo. No se bajó, ni se tiró, aunque podía nadar. Él sabía que en ese momento no se podía nadar, aunque era un buen nadador. ¿Por qué se lo digo? ¿Cuántos han leído Juan 20? Léase Juan 20 y se va a dar cuenta que hay un momento en que Pedro anda en calzoneta, ¿verdad? Se pone la ropa y se tira. Y estaba como a 100 metros de la orilla. Se tiró en el mismo mar y llegó donde estaba. Podía nadar, era pescador, pues. ¿Ya? Yo no sé por qué hoy se le olvidó, hoy que estamos viendo esto. Mire, hermano, Pedro quiere asegurarse que no es ningún fantasma y le grita: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Pero Pedro no se bajó de la barca. ¿Qué? Porque lo que produce los milagros es la palabra que sale de la boca de Dios. Él quería, imagínense que él hubiera dicho, bueno, como yo soy tu seguidor, en tu nombre me voy a meter o sea, ahoga, me voy a bajar de la barca y voy a caminar. No hizo eso. Fíjese que estaba leyendo, no sé cuántos han leído un libro del hermano Paul Yonggi-Cho, que los jóvenes de la iglesia de él tenían un campamento, pero tenían que cruzar un río grandísimo en Corea del Sur.
Y todo el mundo pues se fue y tenían forma. Pero 3 jóvenes de la iglesia se quedaron y decidieron irse después. Llegaron al río y dijeron, bueno, Moisés cruzó el mar y Josué cruzó el río, y nosotros vamos a alabar a Dios. Así que en el nombre del Señor vamos a cruzar este río. A los 3 días hallaron los cadáveres en la bocana. Mire, los titulares: el Dios de los evangélicos nos salvó la vida, nos salvó la vida. Y ellas se acordaron de este pasaje, hasta que llegó un periodista y entrevistó al hermano Paul John Guichot y le dijo, pastor, ¿ustedes le han enseñado a estos jóvenes que Dios les ayuda? Sí, le dijo. Vaya. Y las jóvenes se agarraron de un pasaje que ustedes les enseñan para caminar sobre el río, para cruzarse el río. ¿Y por qué se murieron? Y le dijo el pastor, es bien sencillo, le dijo. Pedro no bajó el pie al agua hasta que recibió la orden de Jesús. Y es quien que da la orden es Jesús. El que abre la puerta de la bendición es Jesús. El que abre ese empleo que usted necesita es Jesús. El que produce el milagro que usted necesita es Jesús. Uno tiene que esperar en Él. Entonces nosotros estamos llenos de actividades porque sobreentendemos que como es cosa evangélica, Dios está obligado a bendecirla. No. Hay muchas cosas que nosotros no se las consultamos a Dios, las hacemos y no tiene el resultado que debería tener. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros cultura de oración, cultura de esperar en Dios. Ahora le voy a preguntar, este Pedro era un gran evangélico, vea. No. Ellos comenzaron a ser evangélicos, bueno, hasta después del bautismo. No, hombre, estos eran los que peleaban que quién iba a ser el más grande en el reino. Estos eran los que andaban discutiendo. Imagínense que se meten a evangelizar a los samaritanos, ¿verdad? Y los samaritanos, fíjense que rechazaron a Jesús. Hubo una época que sí hubo un momento en que sí lo aceptaron. Pero en otra vez ellos entraron, fíjese, y lo sacaron. Y viene y se le acerca a Juan y le dijo, mira, Señor, me acuerdo que Elías cuando lo rechazaron dijo que cayera fuego del cielo y quemó. ¿Qué decís si oramos para que le caiga fuego a esto? No, hombre, le dijo el Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. Esos eran, hermanos, los 12 que iban en la barca, era gente que no había sido renovada. Solo andaban con Jesús, solo miraban los milagros. Pero ellos a cada rato andaban peleando por cualquier cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a esperar que usted sea perfecto y que eche alas para mostrarle la misericordia. Dios siempre está pendiente de usted, pero Dios lo está preparando porque cada cosa que le pasa en su vida le asegura que Dios oye, le asegura que Dios existe. Entonces, hermano, la petición de Pedro fue tremendo. Le dijo, si eres Jesús, da la palabra para que yo vaya a ti sobre las aguas. No, hombre, este Pedro realmente es de admirarlo, hermano. ¿Por qué? Usted va a ver dos clases de personas. Están 11 con miedo, están 11 empapados, hay 11 agotados y parte de ellos también, pero los 11 se quedan allá. Pedro se levanta y hace la diferencia y hace una petición de las que Dios le agradan. No todas las peticiones que le hacemos a Dios le agradan a Dios, pero cuando su nombre va a ser exaltado, esas peticiones sí le agradan a Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Pedro estaba pidiendo algo donde se necesitaba fe y obediencia. Entonces, hermanos, ¿por qué no agarramos esas ideas? ¿Por qué no somos los Pedros de Damasco? Que cuando se presenta una situación y alguien diga, no, hombre, traigamos a fulano, o digámosle a fulano, que haya alguien entre ustedes que diga, no vamos a llamar a nadie, vamos a orar primero. El día que hagamos eso, hermano,
aquí van a pasar cosas maravillosas. Y no van a pasar por uno, por dos, por tres. Van a pasar porque todos nosotros hemos decidido dejar la barca. Pedro decidió dejar la barca. Pedro sabía que la barca no es segura. En ese momento la barca no era segura. Pero 11 decidieron quedarse en la barca. ¿Cómo cree usted cuando oyeron lo que Pedro estaba gritando? ¿Qué cree que le habrán dicho los 11 que estaban allá medio agarrándose? ¿Qué le habrán dicho? Porque lo que estaba pidiendo es una locura. ¿Qué cree usted que le habrán gritado los que estaban atrás? Use su imaginación. ¿Qué le habrán gritado a Pedro? Porque no se quedaron callados. Algo le gritaron. No sea loco, hombre. ¿Cómo vas a creerse ahorita lo que necesitamos? Pero no se bajaban de la barca. ¿Cuántas veces el conformismo, la falta de oración, la inseguridad es la barca en nosotros, y no nos salimos de la barca, y por eso no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas? Pedro decidió que si el que estaba allí era Jesús, tenía que probarlo, y le pidió algo descabellado. No entra en la lógica humana que un hombre camine. Está bien que Jesús camine porque es Dios, pero que un hombre camine. ¿Qué les parece? Está bien, a Pedro, de Jesús, está bien. Pero que un hombre camine. Impresionante, ¿verdad? Fe en medio de la tempestad. Fe en medio del miedo. Fe cuando usted sabe que no hay ninguna forma humana de resolver la cuestión. Fe. Atrévase a caminar sobre las aguas. Pero antes de eso, asegúrese que el Señor Jesús le está tendiendo la mano, ¿verdad? Asegúrese eso. Esto, hermanos, a usted lo pasa a otro nivel. Esto lo pasa a otro nivel. Por eso mi hermano Pedro era un poco atrevido. Pero le pregunto, cuando Jesús ya no estaba y 120 recibieron el Espíritu Santo, ¿a quién escogió el Espíritu Santo para predicar? ¿A quién le dio el privilegio el Espíritu Santo para que diera el primer mensaje como iglesia del Señor? A Pedro. ¿Cuántas almas se convirtieron esa noche, esa mañana? Fueron 3,000 aproximadamente. Fue un bombazo, hermano. ¿Pero por qué? Aquí está viendo usted la clase de persona que era Pedro. Mire, y estaba haciendo eso cuando no había recibido el Espíritu Santo. Estaba haciendo eso cuando él todavía tenía un montón de problemas. Le pregunto, ¿cuáles eran las intenciones de Pedro la noche que agarraron a Jesús? Porque llegaron a agarrar y nadie se había dado cuenta que Pedro llevaba la espada. ¿Y qué hizo, hermano? ¿Cuántos han leído lo que hizo Pedro esa noche? Y no le avienta un filazo a uno de los soldados, pues. Y el soldado rápido se agachó, o la oreja le pasó volando. ¿Ya han leído la historia? No la han leído. Ya va, por lo menos 3 la han leído. Va. Voy a seguir adelante. Entonces, hermanos, la tormenta no impidió que Pedro le hiciera semejante petición a Jesús. Esas peticiones le dan gloria a Dios. Ahora, en el versículo siguiente, ¿qué le dijo Jesús en el 29? Oiga, Jesús le dice, ven. Ojo, Jesús no estaba cerca. Jesús no estaba cerca, porque si hubiera estado cerca, lo hubieran reconocido. Aunque sea en forma de fantasma. Hubieran dicho, es un fantasma en forma de nuestro Señor Jesús. No, estaba lejos. Y entonces Pedro le grita, la tempestad está fuerte, la barca se está moviendo, las olas están grandes. Y en ese momento a Pedro se le olvida que el viento está fuerte. A Pedro se le olvida que las olas están muy altas y que posiblemente la barca va a dar vuelta. Pero él está interesado en otra cosa.
Él quiere asegurarse que el que está allá es Jesús. Le pregunto, ¿cambió la actitud de Pedro? Sí. Y mire, hermano, ante los ojos desorbitados de 11 que se quedaron agarrados de una débil barca, Pedro pone el primer pie en el agua y comienza a caminar. Era buena, era grande la distancia, pero él comenzó a caminar viendo a Jesús. Oiga bien, comenzó a caminar en medio de la tempestad, en medio de la ola grande, en medio, hermanos, de una base del mar que no es fija, no es una superficie como sólida. En medio de eso, a mí me cuesta entenderlo. No sé si a usted, no sé si usted lo puede explicar, pero yo no se lo puedo explicar. No puedo entender cómo un hombre comienza a caminar sobre las aguas viendo a Jesús. En ese momento a Pedro se le olvidó la tempestad. Es más, el agua lo golpeaba, las ráfagas de viento lo doblaban, pero él seguía caminando. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en Jesús. Hermano, para Pedro cambió la situación. Se le fue el miedo. Se dio cuenta que el que estaba allí era Jesús. Y experimentó algo que cuando uno desafía a Jesús con peticiones de fe, Dios le da la oportunidad de caminar en lo sobrenatural a todo aquel que se atreve. Entonces, hermano, Dios nos ha llamado para que caminemos en lo sobrenatural, en que veamos cosas en nuestra vida que los demás no están viendo, pero pague el precio. Pague el precio. Si su vida, hermano, no es una vida de oración, usted no va para ningún lado. A ningún lado. Si su vida espiritual se reduce solo a venir aquí, amén, está bien, porque hoy usted está escuchando palabra y todos estos 52 sábados va a escuchar palabra. Pero una cosa es que usted escucha la palabra y otra cosa es qué va a hacer usted con esa palabra. Sí, Jesús dijo al final del sermón del monte en Mateo 7, si alguien oye esta palabra y la pone en práctica, yo lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, soplaron vientos, golpearon ríos y esa casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Entonces, una cosa es que yo oiga y otra cosa es que ¿qué voy a hacer yo con lo que escuché? Entonces, hermano, Jesús le dice, ven. Tremendo, ¿verdad? No le dijo, mira, Señor, guárdame a mí y a los 11 que quedaron. No. Dice que fue una petición muy atrevida. Desafió la comodidad, desafió la apatía, desafió la indolencia y el conformismo. La barca representa eso. Pero hay otra cosa grave que yo le quiero decir, hermano. Tremendo. La barca no es segura. La barca no es segura. Si usted sigue en la barca, se va a hundir. O sea, si sigue en el conformismo, si sigue en la mediocridad espiritual, si no se atreve a salir del confort en el que ha caído, eso no es seguro. Hermanos, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas por fe. No era un hombre de fe. No. Sencillamente él dio una palabra y en base a lo que Jesús dijo, él comenzó a caminar por la palabra que Jesús le había dado. Ven. Cuando él escucha la palabra ven, entonces actúa en fe. Él dio un paso de fe, dio el segundo paso de fe y de repente cuando vino a sentir, Pedro se había alejado de la barca y estaba caminando hacia Jesús por la fe. Pero ¿quién lo estaba sosteniendo? Era Dios.
Pero el problema es que Jesús no salió a recibirlo. Jesús se mantuvo. ¿Por qué? Porque Jesús quería que Pedro caminara sobre las aguas. Jesús quiere que usted camine por fe. Jesús quiere que usted lo conozca por la fe. Pero hermanos, eso es personal. Ni un directivo de los embajadores de Cristo, de los nuevos, le va a dar la fórmula, o le va a decir: no se preocupe, yo voy a caminar por usted. No, los hermanos van a caminar y Dios se va a manifestar. Pero si usted no camina, se está quedando en la barca. Y en ese momento quedarse en la barca era peligroso, porque esa barca iba a dar vuelta. Esa barca iba a ser inundada, ya sea por el viento o por el oleaje. O sea, quedarse en el conformismo es peligroso. Quedarse en la barca no es correcta. Mire, hermano, Pedro caminó sobre las aguas y ese Pedro estaba empapado. Acuérdense que está cansado. Es de los que trataban de poner, darle rumbo. Estaba agotado, estaba exhausto, quizás con sed y tantas cosas. Agreguémosle los problemas mentales del miedo, las emociones negativas, el miedo, el terror de que sucediera algo. Se dieron cuenta que esa tempestad no se parecía a todas las que ellos habían enfrentado cuando tenían la empresa. Esta tenía algo más fuerte, era más terrible. De tal manera que ellos, con su experiencia, no pudieron enderezar la barca. Fue necesario que Jesús llegara. Van a haber situaciones en ustedes, hermanos, que sus propias fuerzas no les van a servir. ¿Por qué? Cuando Dios nos mete en esas tempestades es porque Él quiere desafiar nuestra fe. Cuando se ve en una situación muy complicada en su vida, no vaya a salir huyendo. Dios quiere darle una experiencia. Vaya al altar, dígale: Señor, ayúdame, porque yo tengo ganas de salir huyendo, Señor. Yo no sé qué hacer aquí, ayúdame. Haga lo que Pedro hizo. Y usted va a ver cómo Dios abre puertas o abre caminos que de lo contrario no se van a abrir. En cuestión de minutos, él estaba caminando empapado, cansado, sin fuerzas, ¿verdad? Y la tormenta con todas amenazas. Pero la presencia de Jesús lo hizo salir de la barca, de la falsa seguridad de la barca. Dice bien, mirando a Jesús, comenzó a caminar en un mar violento, en un mar amenazante, tremendo. Dejó la fragilidad de la barca. La única forma es que ustedes vean la mano de Dios en su vida es que aprendan a caminar con Jesús. Pero eso es personal. Eso es personal. Pero ¿cuál fue la clave? Miró a Cristo. Y cuando miró a Cristo y cuando caminó sobre las aguas, hermano, la mente de Pedro cambió totalmente. No, hombre, caminar sobre las aguas. Imagínense cómo iba la mente de Pedro, empapado, chupado y todo. Pero su mente era otra. Pero llevaba puesta su mirada en Jesús. Entonces, tengamos cuidado. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, salva. Bueno, y que no podía nadar. Que no podía nadar. Ahora, allí dice qué fue lo que pasó. Se lo vuelvo a leer. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Dejó de ver a Jesús y vio las olas y vio las ráfagas de viento. Hermano, si usted se le queda viendo a ese problemón que se le ha venido, obviamente que se va a venir abajo. Dice que fue tan tremendo porque de repente empezó a hundirse. Se le olvidó que podía nadar. ¿Cuántas veces una gran aflicción o una gran pena hasta se nos hace olvidar las habilidades personales que nosotros tenemos y nos acobardamos?
Pero dice el versículo 31, al momento, oiga bien, al momento, Jesús extendió la mano, asió de él. ¿Y qué le dijo, hermano? ¿Qué le dijo en su Biblia? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le pregunto, si a él, que se atrevió a caminar, le dice hombre de poca fe, ¿cómo quedamos nosotros, hermano? Si a él, que se atrevió a dar un paso de fe gigante fuera de la lógica, Jesús le dice hombre de poca fe. ¿Dónde quedaron los 11 que quedaron? ¿Dónde quedamos nosotros? Entonces, hermano, lo que va a exaltar el nombre de Jesús en nuestra vida es la fe en Él. De hecho, Habacuc dijo, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Gálatas dice, el justo por la fe vivirá. Y Hebreos vuelve a decir, el justo por la fe vivirá. Su vida y mi vida es una vida de fe diaria. Nosotros tenemos que vivir por fe, hermano. Pero fíjese que en todo esto la tormenta está peor. Pero terminemos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando Dios nos hace un milagro tremendo, le dice, Señor, qué impresionante lo que hiciste con esta situación que me estaba golpeando. Y hoy veo que eres un Dios todopoderoso y muy cercano. Voy a invitarle a que incline su rostro. Creo que hablamos mucho. Digámosle al Señor que fortalezca nuestra fe para este año. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, las tempestades del 2026 van a venir cuando menos lo pensemos. Pero esta noche te suplicamos, Señor, que cuando vengan esas situaciones complicadas, nos acordemos de este pasaje de Mateo y que pongamos nuestra confianza en ti a pesar de todas las situaciones. No tengo idea, Señor, de lo que sucede en la vida de cada uno de los hermanos presentes. Un matrimonio, Señor, que está pasando dificultades. Una familia que tiene dificultades con alguno de sus hijos. O quizás, Señor, todos los gastos que vienen para este mes con relación a la escolaridad. ¿Cuántos padres, Señor, hoy de los que están presentes se están tronando los dedos porque realmente no hay? Así que en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que fortalezca la fe de tu siervo y de tu sierva, y que puedan caminar sobre las aguas, que no se abatan, aunque el problema los empape y el viento de la tempestad, Señor, casi los bote. Ayúdales a poner sus ojos en ti, que no los pongan en el problema, sino que los pongan en ti, y que puedan ver la mano de Dios. Oro por aquellos matrimonios que están comenzando, Señor, para que tú les fortalezcas, les ayudes a enfrentar todas las situaciones, pero de la mano de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús
me limpie de todo pecado, fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.